Buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros somos el grupo número 5. Vamos a exponer sobre los procuradores judiciales. Los integrantes son Oñate Paula, Rivera Cristian, Roman Brian y mi persona Tipán Daniela. A continuación, mi compañero. Bueno, les vamos a hablar sobre las procuraciones judiciales. El artículo 41 del Código Orgánico General de Procesos nos da la definición sobre procurador judicial, en el cual nos dice que los procuradores judiciales son los o las mandatarios que tienen la facultad de comparecer en representación de la parte actora y de la parte demandada. Esto tiene concordancia con el artículo 2020 del Código Civil, en el cual nos expresa que el mandato es el contrato que una persona confía el manejo de uno o más negocios hacia otra. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta lo llama apoderado o procurador y en general mandatario. En el artículo 1462 del Código Civil nos expresa quiénes son las personas legalmente capaces, y para adquirir esta procuración judicial tiene que ser una persona que esté hábil y que sea legalmente capaz y que no tenga ningún impedimento que la ley establezca. Así ya se haya nombrado un procurador, el mandante de manera obligatoria debe comparecer siempre y cuando solo tenga que comparecer con diligencias como el reconocimiento de documentos, y esto puede ser de manera personal o por videoconferencia. Y si se encuentra fuera del lugar del proceso, se llamará a juicio de precatorio, el cual consiste en que el juez que lleva el proceso designa a un juez de otro cantón, realice las diligencias necesarias para resolver la causa, y en el caso que se halle fuera del país, se llamará al exhorto. En el artículo 42 del código antes mencionado, nos da la constitución de la Procuración Judicial, en el cual nos dice que la Procuración Judicial se puede constituir en favor de uno o de varios defensores, los cuales no deben tener ninguna prohibición por la ley para ejercer este cargo. De este modo, el mandante puede instituir varios procuradores dentro de una misma materia. Es así que estas procuraciones se pueden conferirse de diferente manera. Una de las maneras que se pueden conferir es sobre la delegación que otorga el Procurador General del Estado para los abogados de las diferentes entidades públicas, con la característica que carezcan de personería jurídica, o por oficio en los casos de las entidades de dicho sector con personería jurídica. Otra manera es mediante un escrito reconocido conforme la ley ante la o el juzgador del proceso. Otra forma es igual por un poder otorgado en el Ecuador o en el extranjero ante una autoridad competente. También se puede adquirir de manera verbal en una audiencia respectiva. Las procuraciones que vienen del exterior deben estar legalizadas ante las autoridades diplomáticas o de los cónsules ecuatorianos. En el artículo 43 nos menciona sobre las facultades que los procuradores judiciales tienen para comparecer a cualquier diligencia o instancia del proceso, así también el requerimiento de una cláusula especial para otros, como el allanarse a la demanda. Siguiente. Para entender de mejor manera este artículo, explicaré de qué se trata la cláusula especial. A esta se le define dentro de los poderes como aquella que es necesaria incluir expresamente para otorgar el poder de realizar un acto, pues si esta no estuviera, acarrearía la nulidad absoluta de lo ya hecho, ya que no se autorizó a realizar determinados actos, declarando al procurador como no apto. Siguiente. Entre las concordancias que este artículo tiene están en el Código Civil, en el libro cuarto, el artículo 2349 sobre la capacidad para la transacción y el 2350 sobre el poder especial para transigir. En el Código Orgánico General de Procesos está el artículo 184 sobre juramento decisorio, 185 sobre juramento deferido, 237 sobre el desistimiento de la pretensión, 238 desistimiento del recurso de la instancia y 241 sobre el allanamiento a la demanda. Ahora bien, vamos a hablar sobre el artículo 44 que refiere a la renuncia. Siguiente, por favor. Aquí nos habla que las o los defensores podrán renunciar o negarse a prestar defensa en dos ocasiones. La primera, la objeción de conciencia, que es la negativa de atacar órdenes, leyes o realizar actos invocando motivos éticos o religiosos.
que quiere decir que la objeción de conciencia es como un derecho subjetivo a resistir los mandatos de la autoridad cuando contradicen los propios principios morales. Y la segunda es el incumplimiento contractual de su cliente. Por ejemplo, si un poder dante, el poder dante que es la persona que da facultad a otra para que le represente en un juicio, para administrar sus bienes o actuar en nombre de cualquier situación, esta persona incumple un pago de trabajo. Ya sabemos claramente que el pago de trabajo o un derecho del trabajo tiene como principio constitucional que está garantizado en la Constitución de la República del Ecuador. Por otro lado, para renunciar, la o el procurador informa su decisión a la o al mandante, que le da un plazo de 15 días para nombrar nuevo procurador o procuradora. Siguiente. Como concordancia tenemos en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 331, que en su numeral 3 nos menciona que renunciar o negarse a prestar defensa por criterio de conciencia es uno de los derechos de los abogados en el patrocinio de las causas. Siguiente. Bueno, continuando con el artículo 45 sobre la terminación, la procuración judicial termina en todos los casos expresados en la ley. Siguiente, por favor. Bueno, es así que en este artículo se expresa que la terminación de la procuración judicial deben ser tomados en cuenta todos aquellos expresados en la ley. Además, especifica los pasos a seguir en caso de que el poderante fallezca después de presentada la demanda, hasta que se nombre curador de la herencia yacente o comparezcan él o los herederos. Muchas gracias. Ahora bien, vamos a damos paso a la doctrina, que en primer lugar los procuradores judiciales aparecen como una representación que se les considera como una figura jurídica, que tienen como fin representar a aquellas personas que estén ausentes o aquellas que tengan una incapacidad absoluta o relativa porque no pueden actuar por sí mismas. Cabe mencionar que no se puede hablar de procuración judicial sin hablar de mandato, porque la procuración judicial es una clase de mandato, es decir, una especie de género. Además, esta, por mandato específico, refiere al poder para actuar en juicio en nombre del mandante o todos los efectos que se producen a favor o en contra del mismo. Cabe mencionar que el procurador no es parte del juicio, sino actúa en nombre y representación de los litigantes. Siguiente. Para Cecilia Ramírez, de la Procuración Judicial en el 2007, aparece en el derecho romano como un encargo de confianza, como un acto de amistad que mediante el cual interviene una persona a favor de otra, sin que exista todavía el concepto de representación voluntaria. Aquí el amigo actúa lo que hace su propio nombre y asume los derechos y responsabilidades que le derivan de sus actos. Después, por otro negocio jurídico, hará pasar los actos a otra persona, que se procede de esa forma para que triunfe la equidad sobre el rigorismo del derecho equitario, que esto refiere a los ciudadanos romanos, favoreciendo los derechos por parte de quienes no son los ciudadanos. Siguiente. Según Carmignani, en el 2016, los procuradores judiciales son los mandatarios que tienen poder para comparecer en juicio por otro. Como es obvio suponer, tanto el actor como el demandado pueden comparecer en un juicio por intermedio de procuradores. Como la procuración judicial es un mandato, el cual puede o no otorgarse por escritura pública, como todo mandato, puede ser revocado, modificado o alterado en cualquier momento. Y al igual que la aceptación, la revocatoria de un mandato puede ser expresa o tácita. Muchas gracias. Bueno, a continuación les vamos a dar sobre la jurisprudencia. Vamos a hablar sobre casos que tomamos y vamos a realizar un análisis y conclusiones de cada una de las sentencias. Como primer caso tenemos un juicio ejecutivo en el cual este juicio se dio en la unidad judicial de Ambato ante la doctora María Jiménez Santillán, que era la juez de esta judicatura. En esta situación hablamos que un representante, un economista, va en representación como apoderado particular del Banco América, representando al gerente y vicepresidente de esta organización, el cual demanda el pago de un pagaré de $5,250. La señora jueza ordena que se complete esta demanda, solicitando que el apoderado presente un poder para intervenir en el proceso y paralelamente legitime su personería y manifieste si es apoderado particular o si tiene una procuración judicial particular
a su favor, en el cual le concede 3 días para realizar tal diligencia. En el caso que hemos expuesto, se propone que se observe que aún existe un vasto desconocimiento por parte de los gerentes o factores de instituciones privadas, ya que es ilógico e imposible comparecer a un juicio directamente a plantear acciones judiciales, y más cuando se trata de obligaciones que tienen que cumplir sin ser abogado y sin tener una procuración judicial. El siguiente caso se habla sobre incumplimiento de contrato que se da el 26 de enero del 2012. Como actor está el señor Ángel Vicente Freire Salinas, el demandado Marco Vinicio Bastidas Arciniega y el juez ponente el doctor Carlos Ramírez Romero. En esta sentencia se manifiesta que el señor Ángel Vicente Freire Salinas incumple lo estipulado en el artículo 181 del Código Civil, manifestando que al estar en estado civil casado, la cónyuge también debe autorizar que actúe en su representación un procurador judicial, que viene a ser su defensor. Sin embargo, en el cumplimiento de promesa de compra-venta no implica un acto de disposición o venta, limitación o constitución de gravámenes de un inmueble de la sociedad conyugal para que hubiese sido necesaria la autorización de la esposa del actor, pues como contempla el artículo 181, únicamente se necesita la autorización para los casos previstos en líneas anteriores. Por ello, la Sala de la Corte Nacional de Justicia casa la sentencia dictada por la Corte Superior de Nueva Loja, pues se deja evidente la equivocada interpretación en cuanto a la falta de legitimación en el proceso, aduciendo falta o insuficiencia de procuración judicial, criterio como el cual actuó dicha sala. Como conclusión, se puede afirmar que para otorgar la procuración judicial, según la Corte Nacional de Justicia, basta que comparezca el administrador de la sociedad conyugal. No es necesaria la autorización del otro cónyuge, pues dentro de la legislación ecuatoriana, si no existen estipulaciones precontractuales, quien administra la sociedad conyugal es el marido, mientras no exista prueba en contrario. En este caso se muestra el rol que un procurador judicial puede cumplir y lo importante que es saber cómo éste puede adquirir el derecho de representar a una persona para que no haya confusión, no se caiga en injusticias por la mala interpretación del ordenamiento jurídico. Muchas gracias.